Buenos días, hermanos. Nehemías 6:11. Dice la palabra del Señor: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraría. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, te clamamos, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras almas todos los días hacia ti, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, fortalécenos. Y no permita, Señor, que nunca dejemos de predicar tu evangelio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Temeremos al enemigo? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraría. Si bien ya hemos hablado varias veces de Nehemías, es necesario recordar algunas cosas de este profeta. No solo su nombre genera grandes esperanzas. Nehemías significa Jehová ha consolado. Siendo copero del rey Artajerjes y escuchando la desolación en que se encontraba el pueblo en Jerusalén, pide permiso a su amo para ir a reconstruir los muros de la ciudad. Esta, por decirlo así, es la tercera oleada de repatriados después de 90 años desde que Zorobabel hubiera llevado el primer grupo de unas 42,000 personas aproximadamente a Jerusalén. Matthew Henry dice el versículo: el mayor mal que pueden hacernos nuestros enemigos es asustándonos, alejándonos de nuestro deber y llevarnos a hacer lo que es pecaminoso. El mayor mal que pueden hacer nuestros enemigos o que pueden hacernos es asustarnos, alejándonos de nuestro deber y llevándonos a hacer lo que es pecaminoso. Nunca declinemos una buena obra y nunca hagamos una mala. Debemos probar todo consejo y rechazar lo que es contrario a Dios. Hace unas semanas el hermano Marco nos hablaba precisamente de reconstruir los muros. Y esa era la tarea que el Señor puso en el corazón de Nehemías. Pero hermanos, como nos lo había dicho el hermano, Nehemías no había puesto sus esfuerzos en un simple muro, por importante que fuera, pues la razón que le dio a Hanani era clara. Nehemías preguntó: ¿qué pasa? ¿Cómo están allá? Y vino Hanani y le dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén levantado y sus puertas quemadas afuera. ¿Saben por qué cuando yo leo esto me imagino a la iglesia hoy en día? La primera razón es frente al pueblo. La primera razón es frente al pueblo. Están en gran mal y afrenta. Y en la segunda parte dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas afuera. Estas son las cosas que hicieron llorar y hacer duelo al profeta. ¿Cuál era ese gran mal y afrenta en que se encontraban las personas? Esa es una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Hace poco hablábamos de Daniel y la época en que se cumplían los 70 años de cautiverio. Daniel pedía al Señor que se diera fin a este y liberara a su pueblo. Pero la súplica iniciaba recordando el pecado de sus padres y clamaba por perdón. Si bien ya gran parte del pueblo había regresado de la cautividad, Nehemías va a pedir al Señor que restaure al pueblo y que halle gracias a los ojos del rey para que permita ir a trabajar en la obra de Dios.
Pero como mencionábamos en esa prédica, Daniel no declara, no decreta, ni reclama a Dios por la promesa, sino que clama perdón al Todopoderoso. Pues el lamentable estado del pueblo era el resultado de su pecado. Nehemías, como buen y verdadero siervo del Señor, así como Daniel, no va a hacer una cosa diferente. Vayamos a Nehemías 1, 5 al 7. Nehemías va a hacer una oración y dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué oración más bonita? Igual que el Padre Nuestro, inicia recordando al único Dios verdadero, su poder y las promesas para su pueblo. Luego clama por perdón y reconoce que lo que les ha acontecido es precisamente las consecuencias de su pecado. Sigue diciendo en el versículo 8, ahí mismo Nehemías 1: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Esto lo había dicho Moisés en el año 1500 antes de Cristo. Y en este momento lo estaban viviendo. Claro, todos sabemos que la dispersión total se va a dar en el año 70 después de Cristo. Pero esta dispersión, estos 70 años de esclavitud que habían pasado, se debían precisamente al haberse apartado del Señor. Hermanos, miren que el profeta no está reclamando, ni está contendiendo contra Dios, para reclamar las promesas como hacen los falsos creyentes. Todos los hemos escuchado clamar: ¿por qué me pasó tal cosa si llevo tantos años en el Evangelio? Y otros dicen: Señor, reclamo las promesas que has dado a tus hijos de poseer la tierra. Tampoco dijo: declaro y decreto que serán levantados los muros y bendecido el pueblo. No, hermanos, clamó como debemos hacerlo nosotros, clamó con humildad. Recordemos nuevamente el versículo 6 que acabamos de leer: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Uno y otro profeta nos dicen cómo debemos ir al Señor. Y no solo clamando 2 minutos, nos dice que clamaba de día y de noche. Los hijos de Dios debemos clamar para que el Padre, para que el Señor incline su oído hacia nosotros y para pedir perdón. Cada vez que por hierro ofendamos al Señor y al Salvador, porque eso es lo que hace el pecado: ofender a quien dio hasta la última gota de sangre en rescate por nosotros. Primero reconoció el pecado y dijo: Señor, oye, ahora va a clamar, no va a reclamar, va a clamar al Padre por las promesas hechas también a Moisés. Pasemos al versículo 9, Nehemías 1:9. Dijo Moisés: pero si os volviereis a mí, hablando del Señor, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estaba pidiéndole al Señor que respaldara al pueblo y que el rey le diera el permiso de ir a hacer esa gran obra. Si la oración fuera hoy, ¿qué diríamos nosotros con relación a los versículos 10 y 11? ¿Qué diríamos? Tendríamos que decir: te clamamos, Señor, por quienes escogiste desde antes de la fundación del mundo, quienes han reconocido sus pecados, han clamado perdón y desean reverenciar tu nombre. Esa es la oración que haríamos hoy. El verdadero creyente, como hemos dicho, hermanos, no exige a Dios, no reclama a aquel que lo rescató de la muerte. Pide con reverencia, sabiendo que todas las cosas malas no son más que el resultado de nuestros pecados. Como hemos dicho, solo los falsos creyentes reclaman y exigen a Dios las promesas que no merecen. Pues lo único que merecemos o merecíamos era el castigo de Dios. Y digo merecíamos hablando de nosotros, y no es porque ahora merezcamos algo por nuestras obras, sino porque hemos sido rescatados, hemos sido comprados por el más alto precio, porque alguien pagó por nuestros pecados y hoy nos lleva ahora a hacer el bien. Es por nuestras obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Volviendo a la historia de Nehemías, lo primero que hace el profeta al llegar a Jerusalén es hacer un recorrido por todo alrededor de la ciudad y ver su estado. Luego convoca a todo el pueblo y le recuerda o confirma cómo lo ve todo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Nehemías, no sea negativo. No mide la conciencia del pueblo, dirían algunos. ¿Qué otra cosa puede decir un siervo de Dios? No puede decir más que la realidad. No puede decir más que el estado lamentable de las cosas. Hermanos, ¿qué informe daríamos al pueblo de Dios si el Señor nos pidiera que diéramos una vuelta por el mundo para ver el estado del Evangelio? ¿Qué diríamos? Se calcula que hay 2.400 millones de cristianos en el mundo, de los cuales 1.400 son católicos, 500 millones son protestantes y otros 500 millones están divididos entre las iglesias ortodoxas, la rusa y las independientes. Vemos el informe. Ya sabemos el estado espiritual histórico del catolicismo y de las iglesias ortodoxas, entregadas a la idolatría y llenas de dogmas y ritos antibíblicos. ¿Qué diríamos del protestantismo? Si dentro de ellas está contado el anglicanismo, los testigos de Jehová, los mormones y las iglesias de la diabólica teología de la prosperidad. Y también conocemos el estado espiritual de gran parte de los llamados reformados. ¿Qué podríamos decir? Si no, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Qué otra cosa podríamos decir? El mundo está gobernado por el anticristo,
por la idolatría y el ecumenismo. El evangelio se ha diluido, la apostasía nos ha invadido y como Jeremías diríamos, y somos pocos los que resistimos. ¿Qué nos dirían los líderes de todas las iglesias? Pesimistas. Si somos 2.400 millones de almas. Sí. Son 2.400 millones de almas. Y nosotros tendríamos que responder desde la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor está hablando de creyentes, no de apóstatas que meten demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, Nehemías en cierta medida tenía una ventaja frente a nosotros, que él hablaba al remanente. Al remanente, si bien no todos hacían parte del remanente espiritual, había un remanente del pueblo dispuesto a escuchar y a recibir las órdenes del profeta. ¿Quién quiere escuchar hoy? ¿Quién quiere oír? Solo quieren oír las novelerías que les tienen preparadas. Cuando Nehemías habló y describió el estado de las cosas, todos comprendieron la situación y por ende él llamó al pueblo a trabajar. El pueblo entendió, vio, se miró a sí mismo y dijo, este es el estado lamentable en que estamos. Vamos a trabajar. Entonces dije, un hombre como yo ha de oír. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Tan pronto los enemigos vieron al pueblo organizándose, se levantaron a tratar de impedir la obra diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermano, es necesario que por medio de la predicación hablemos al remanente del evangelio, al remanente de la sana doctrina, que llamemos a reconstruir la iglesia, que llamemos a levantar los muros de la sana doctrina. Opóngase quien se oponga. Ya está trazado el camino. Daniel, Nehemías, para hablar tan solo de dos profetas, ya han hecho el sendero. Ya sabemos cómo dar los primeros pasos. Sin lugar a dudas, como lo hemos dicho, el primer paso es reconocer nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, pero no sé si todos pedimos perdón por el pecado de nuestros padres. No podemos negar que nuestros padres se rebelaron con o sin conocimiento contra Dios. Se dejaron llevar a adorar a los Baales, no se alimentaron de la palabra de Dios y se dejaron llevar por todo viento de doctrina. El segundo paso es clamar por perdón al Creador del cielo y de la tierra y decirle que hay un pueblo redimido por gracia, que este pueblo redimido por gracia desea reverenciar su nombre. En esta etapa debemos clamar en el nombre del Hijo. Padre, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos. Claro, hermanos, que sabemos que se levantarán y se han levantado los enemigos de la sana doctrina con toda clase de acusaciones contra nosotros. Y cuando nos estén acusando y muy posiblemente persiguiendo, es cuando debemos decir como Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos
porque vosotros, les diremos a ellos, no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. Escuchen las palabras de seguridad del profeta. Óiganlas. El Dios de los cielos nos prosperará. No hay ninguna duda. No hay duda ninguna. Hay firmeza. El Dios de los cielos nos prosperará. No hay el más mínimo titubeo en el profeta. ¿Y por qué no hay el más mínimo titubeo? Porque han clamado al Dios de los cielos, al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Hermanos, estas son las palabras que debemos retener cuando estemos atribulados, perseguidos o en dificultades por el Evangelio. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. A eso nos está llamando el Señor. Recordemos que los judíos estaban regresando del cautiverio, humillados y vencidos. Acordémonos, la ciudad había sido destruida más de 150 años antes. Habían sido vencidos. Había sido tal el hambre que se habían tenido que matar a sus hijos y comerse. Fue un juicio de los juicios más duros que hizo el Señor. El Señor los devuelve con Zorobabel. Llevan ya, nos dice la Escritura, que llevan más o menos 90 años. Han estado reconstruyendo el templo, pero no ha habido profeta que los levante espiritualmente. Están humillados, vencidos. Su ciudad se encuentra aún en ruinas, mientras que sus vecinos se habían fortalecido y se habían enorgullecido. Porque fue el castigo que el Señor hizo a Egipto, a Tiro, ¿sí? A los asirios, porque los habían atacado, los habían vencido, y los que no los habían humillado se burlaban de la humillación y se gozaban de la humillación. Sus vecinos se habían fortalecido y enorgullecido. Por eso tanto Sanbalat de Horonita como Tobías Amonita, que eran los líderes impíos de esa época, amedrentaban a los judíos y amenazaban con atacarlos si continuaban con las obras, porque ellos sí tenían ejército. Los judíos no tenían ejército y no lo podían tener. Pero entre más arreciaban las amenazas, más aumentaban las oraciones. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, decían ellos. Me imagino una oración de estas a nosotros hoy. Entrégalos, Señor, al despojo. Pero las amenazas no cesaban, y por el contrario, cada vez aumentaban más y más. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Todos los enemigos conspirando contra ellos y amenazándolos. Pero hermanos, peor que el ataque que sufría el pueblo por parte de los enemigos, lo peor lo padecían por parte de sus mismos hermanos, que los debilitaban y les llenaban de temor. ¿Cómo se les ocurre estar allá? Si el virus circula y todos se van a morir irresponsables. ¿Y cuántos nos dejamos de morir? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. En lugar de llegar a animarlos, llegaban a amedrentarlos más. Se pueden esconder, pueden hacer lo que quieran y allá les van a llegar. Lo más duro no son siempre los ataques del enemigo,
son las traiciones de los que uno considera amigos. Si hay algo que definitivamente mina la moral, es cuando los de la misma casa meten cizaña y temor. Lo más triste es cuando los supuestos creyentes, aquellos a quienes se consideraba de sana doctrina, te señalan y te critican por amar a Dios y por tener celo por el Evangelio. Eso es lo más duro, cuando los supuestos aliados se unen al enemigo para atacar. Pero cada vez Nehemías se paraba más fuerte y con más confianza en el Señor, y así alentaba a todos para el trabajo. Vayamos a Nehemías 6:14. Lo habían amenazado. Y dice Nehemías: después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ese es el sonido de trompeta que hay que dar. Hermanos y amigos, no podemos negar que así está el remanente de la iglesia ahora. El Evangelio viene siendo amenazado y atacado por todos los enemigos. Desde Roma, el anticristo de turno viene acrecentando su poder con los discursos de ecumenismo y de falsa tolerancia. Si bien últimamente ha cesado sus ataques directos contra el Señor, acordémonos que hace un tiempo había mencionado en varias oportunidades el fracaso de la cruz. Después, como también lo habíamos dicho, había hablado de Jesús el alcahuete. Luego había dicho que la Biblia había que ajustarla a los actuales tiempos de perversidad y de pecado. Hoy nuevamente ha reiterado la inexistencia del infierno. La única verdad que ha dicho en estos días cuando dijo: si el infierno existiera, yo sería el diablo. Es la única verdad que he escuchado. Y en los últimos supuestos estudios catequísticos ha enfilado sus armas contra el celo por las cosas del Señor, diciendo que la rigurosidad de las cosas del Señor son meros formalismos religiosos y extremismos religiosos. Eso ha dicho el anticristo de turno en estos días. Semanalmente ha venido sacando unos estudios sobre Gálatas, diciendo eso. El pecado de los Gálatas era porque había llegado al extremismo religioso, al celo por la palabra del Señor. ¿Qué podemos decir de la ideología de género y los supuestos derechos sexuales que se vienen implementando a pasos agigantados en todos los espacios de la vida cotidiana, y muy especialmente corrompiendo a los niños y las niñas en las escuelas y colegios? ¿Qué podemos decir del ateísmo y de la falsa ciencia, que siempre atacan el Evangelio y hoy pretenden ellos levantarse como dioses mismos? Ni qué decir de la teología de la prosperidad, que desgraciadamente crece cada vez más, pervirtiendo por completo el Evangelio. ¿Y qué podemos decir de esas iglesias de la prosperidad que se esconden detrás de la teología del falso amor y de la tolerancia? Aquellas que, como lo hemos reiterado, toleran todo menos la sana doctrina. Ni qué decir de la reforma muerta, que se ha limitado al simple estudio intelectual de la Biblia, con interpretaciones leudadas, llenas de filosofías humanas. Sí, hermanos, sabemos que esto lo hemos dicho una y otra vez, y lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio, para que tengamos claro de qué se trata todo esto. Y como decía Nehemías, no nos dejemos intimidar. Y ahora con el tema de las inyecciones y todo lo que está a su alrededor,
problema no es las inyecciones, es todo lo que está alrededor. Ahora la persecución arrecia cada vez más. Ignorantes, religiosos, son los adjetivos más comunes y los menos ofensivos que nos han lanzado. Pero hermanos, frente a esto, hay que preguntarnos, como lo decía ahorita, ¿acaso el problema es el remedio por el remedio? ¿Acaso el problema es un virus? Comencemos por el final, los virus. Los virus han existido, podríamos decir, desde el mismo momento de la caída. Cuando el mundo quedó maldito por el pecado y la ley de la entropía entró en toda la naturaleza. Desde ahí se iniciaron los virus. El problema no es un simple virus. El problema es lo que han hecho con el virus. Hace poco alguien me repitió el discurso de los fabricantes de esos medicamentos, diciendo que estar en contra de estas inyecciones era ser criminal. Les voy a contar, hermanos, que ser criminal. Criminal es amedrentar, atemorizar y aterrorizar a la población al punto de aislarla 6 meses. Criminal es convencer a la población que un virus de baja letalidad te puede matar en cualquier instante y llenarte de tal temor para que tengas que usar un tapabocas, doble tapabocas y hasta triple tapabocas. Dice que para proteger la vida, cuando en realidad estos te van a matar lentamente. Criminal es atemorizar de tal forma, oigan los verbos, y relaciónalo con Nehemías: atemorizar, amedrentar. Criminal es atemorizar de tal forma a la gente que muchos no quieren volver a salir a la calle, otros temen regresar al trabajo y todos ahora desconfían de todo. Eso es ser criminal. Criminal son aquellos que generaron tanto miedo y temor a las personas que éstas, con tal de salvar sus vidas, permiten que sean usadas como conejillos de indias en el experimento génico más absurdo de la historia de la humanidad. Y además, de forma gratuita. Y como si fuera poco, quedan llenos de agradecimientos a quienes poco a poco los van envenenando. Y los defienden como si fueran socios de esas empresas. Criminal son aquellos que generaron tanto temor y terror en las personas que para salvar sus vidas también hacen parte de este experimento a sus hijos, cuando todos sabemos que la probabilidad que un niño muera por el virus es de más de 1 en 1.000.000 de posibilidades. 1 en 1.000.000. No, es que yo amo a mis hijos. Mentirosos, hipócritas. Temen morir. No, sé responsable. Vacúnate, yo me vacuno por amor. No sea hipócrita. Usted se vacuna porque no quiere morirse. Mentirosos. Y más cuando nos dicen, no, es que esa vacuna es diferente. Ya no inmuniza. Impide que vayas a la UCI. Impide que te agraves. ¿Sí? No es por amor a los otros. Es por amor a sí mismo. Criminal es quebrar la economía mundial, aumentando la pobreza y la miseria. Criminal es generar tanto miedo y terror que la gente, cegada por el miedo, pone toda su confianza y sus esperanzas en la falsa ciencia. A tal nivel que se vuelve normal escuchar a los falsos pastores, como lo dijimos la vez pasada, regañando a sus ovejas y diciéndoles: a mí no me vengan con ese cuento que no se inyecta porque cree en Dios. En estos días me preguntaba alguien, es decir, uno de los judíos que viven entre los amonitas, que cuál era el problema desde el punto de vista religioso con las inyecciones, que no entendía ni veía ninguna relación. Hermanos, no podemos negar que el Señor, por el exceso de pecado,
ha cegado al mundo y les ha quitado todo entendimiento. Y como decía alguien, entre más estudiados, más ciegos. Para entender la situación, comencemos con esa terrible afirmación. Volvamos a insistir en ella. A mí todos los días me hace un eco en mi cabeza. A mí no me digan que no se van a vacunar porque creen en Dios. A mí denme argumentos válidos. Que un pastor, desafortunadamente ya no es uno, que debería llevar a las ovejas al Señor, aquel que debería inculcar la fe, la confianza y la seguridad en Dios, menosprecie la fe y la seguridad en el Salvador, esa es la mayor apostasía. Ese es el atentado que están haciendo contra el Evangelio. Ese es el problema, que llenaron de miedo y temor a las iglesias e hicieron que las gentes pusieran sus esperanzas en la falsa ciencia y no en Dios. Y reiteramos, en la falsa ciencia. Imagínense, hermanos, que hubiera sucedido en la Jerusalén del año 435, el pueblo humillado, empobrecido, desmoralizado, sin Dios porque ellos creían que los había abandonado, sin ejércitos, con las murallas destruidas y las puertas hechas carbón, y que los líderes hubieran reunido y le hubieran dicho a Nehemías y al pueblo: a nosotros no nos vengan a decir que rodeados de enemigos y en estas lamentables condiciones en que estamos, van a reconstruir el muro en 52 días porque creen en Dios. A nosotros denos argumentos válidos. Hermanos y amigos, estos criminales pretenden, además de todo, asesinar la fe y la confianza en Dios. Ese es su mayor crimen. El problema no es matarlo a uno, el problema es matarlo y enviarlo para el infierno. Hermanos, no podemos negar que en muchos casos lo han logrado. Han logrado. Ahora, casi todos llegan a las iglesias llenos de ídolos. Y no estoy hablando del catolicismo. Llegan llenos de ídolos, dizque alabar al Señor. Sí, hermanos. Llegan a las iglesias llenos de ídolos, inyectados, con tapabocas, con gel antibacterial y lejos unos de los otros. Imagino al Señor diciéndoles, en el caso que el Señor esté en esos lugares: ¿a qué vienen? Pues clamen a sus ídolos para ver si ellos los pueden liberar del temor y del miedo. Clamen a sus ídolos. Y ya que hemos repetido esto una y otra vez, también hago la aclaración. No estamos diciendo que la medicina no sea importante, ni se le prohíbe a nadie ir al médico. Como lo hemos dicho, si me accidento, por ejemplo, pues yo tengo que ir al hospital. Estamos hablando de estos momentos y de estos medicamentos surgidos del miedo y del temor, y dados como única alternativas, en las cuales las gentes, ese es el pecado, han puesto toda su fe y toda su esperanza. Este es uno de los principales conflictos con estos medicamentos y estos tiempos. Y digo estos tiempos porque no podemos perder de vista el todo. Es decir, toda la situación, la declaración de pandemia, los aislamientos obligatorios, el cierre de las iglesias, el quiebre de la economía, el surgimiento de un medicamento que no cura, no inmuniza, pero todos tienen fe en él. Y ahora la amenaza de volverlo obligatorio, de hacerlo un requisito para comprar y vender. Y como si fuera poco, todos los líderes religiosos
de la supuesta cristiandad han salido a darle la bendición. Los judíos entre los amonitas nos han dicho que esto no es un ataque a la iglesia. Claro que es un ataque a la iglesia, pues es un ataque a la fe, es un ataque a Dios. Apartaron a las personas de las congregaciones, las encerraron en sus casas, los sentaron frente a las pantallas y los llenaron de miedo y de temor y de un inmenso amor por el mundo. Les hicieron poner su fe en la falsa ciencia. Claro, no podemos negar que el Señor también está probando a los que son suyos. El Señor muy seguramente está apartando las ovejas de las cabras y los pastores de los lobos. Estoy seguro que todos estos creyentes pueden pasar todo un día sin orar. Pueden pasar todo un día sin leer la palabra del Señor, pero no pueden pasar una hora sin lavarse las manos o sin aplicarse a cantidad de menjurjes que los van a enfermar más. Si les preocupa, no les preocupa salir sin orar. Hermanos, hicieron de la fe una burla y dejaron al Señor como un complemento. Salva tu vida. Inyecta. Ama a los demás. Inyecta. Protege a los demás. Inyecta. Ahora, si tenemos en cuenta los componentes de estos medicamentos, la contradicción es mayor. Y la respuesta nos ha hecho esperar. Pero ¿cuál es el problema? Si la mayoría de las inyecciones han venido siendo fabricadas con líneas celulares de bebés abortados. Y los más técnicos dicen hoy, ¿cuál es el problema? Si hasta la Pepsi es endulzada con células fetales. El aborto ya no es un problema. Asesinar no es un problema. Y nos preguntan que cuál es el problema con todo esto. Pero hermanos, hemos hablado de un todo. Hemos hablado de la manipulación por medio del miedo. Pero no hemos hablado de la manipulación por medio del lenguaje. Todos hablan lo mismo. Todos dicen lo mismo. Todos repiten lo mismo. Pero los ignorantes somos nosotros. Bergoglio dice que la inyección es un acto de amor y de responsabilidad. Y el mismo discurso termina repitiéndolo en todas las iglesias supuestamente protestantes y en todos los centros académicos. Ecumenismo a todo nivel. Amenazan con volver obligatoria la inyección y amenazan con restringir el comprar y vender si no se tiene el medicamento. Pero de una vez saltan muchos gritando a viva voz: ignorantes, esta no es la marca de la bestia. Claro, aún no sabemos si esta sea o no lo sea. Pero todo indica que si no lo es el simulacro para implantar. Herejes, gritan otros, nos lo han dicho. La marca es solo espiritual. Claro, hermanos, que la marca también es espiritual, nunca lo hemos negado. Y por el contrario, siempre lo hemos afirmado. La marca es espiritual, pero todo nos indica que también es física. Y si quisiéramos seguir hablando del todo, nos tocaría hablar del globalismo, del nuevo orden mundial. Pero eso dejémoslo para otro día. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Una vez terminado el muro, en 52 días, con el estado que decíamos, 52 días, y no habían vacunas en esa época. Gracias a la confianza, la fe y la ayuda del Señor. Una vez terminado esto, con la confianza, la fe y la ayuda en el Señor,
Los ataques de los enemigos contra Nehemías no cesaron y ahora se convirtieron en invitaciones a dialogar. Encontrémonos que necesitamos charlar. Veámonos. Pero también, cuando Nehemías, ¿qué tengo que hacer con ustedes? El Señor dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Como no quiso ir, entonces comenzaron las acusaciones de que Nehemías quería hacerse rey de Judá para atemorizarlo más. ¿Por qué para atemorizarlo? Si una noticia de esas llegara a los oídos del rey Artajerjes, se entendería como traición. El problema, hermanos, es que el enemigo siempre busca atemorizar para vencer y dominar. El problema es el miedo y el temor. Como nada atemorizaba al profeta, aparecieron los Judas. Vayamos a Nehemías 6, 10 al 11, perdón. Dice Nehemías: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa del Señor, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida, no entraré. ¿Por qué digo que los Judas? Porque le habían pagado para que dijera eso, lo amedrentara y lo iban a matar adentro del templo. Los Judas, los de la casa metiendo terror y cizaña. Hermanos, nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los objetivos de los enemigos de Dios? ¿Acaso no son atemorizarnos y hacernos flaquear? Pero cuando el profeta escucha sobre las amenazas y el peligro, dice: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿A qué se refiere Nehemías cuando dice un hombre como yo? ¿Acaso se estaba refiriendo a su posición social? ¿O a su posición como copero del rey? ¿O a su posición en el palacio de Artajerjes? No, estaba muy lejos de allá. Se estaba refiriendo a su posición, mejor, a su relación con Dios. Estaba hablando de su trabajo como siervo de Dios. Se estaba refiriendo a él como instrumento de Dios. Nehemías estaba diciendo: un siervo de Dios, un hijo de Dios ha de huir, un hijo de Dios ha de temer. ¿Cómo podría atemorizarse aquel que una y otra vez le dijo al pueblo: no temáis, que Dios está con vosotros? ¿Cómo atemorizarse aquel que le dio confianza al pueblo y le dijo que confiaran en el único fiel, el único verdadero Dios? No se puede negar, hermanos, que Nehemías tenía claro que sus enemigos podían y deseaban asesinarlo. Pues lo que había hecho, eso que había hecho Nehemías, había sido una gran afrenta para ellos. Su debilitado, humillado y débil enemigo se había fortalecido. Quien fortaleció al pueblo no se acobardaría ni tendría temor de su enemigo. Sí, hermanos, sabemos que todos sentimos miedo, eso no lo podemos negar. Todos sentimos miedo, pero no nos atemorizamos ante él. Se vence el miedo y se enfrenta al enemigo.
Pero antes de seguir con el tema del temor, hagamos una pregunta. La ira de los enemigos del pueblo de Dios era porque Nehemías los había organizado para levantar los muros. ¡Levantaron los muros! ¡Oh! La gran obra de Nehemías fue levantar los muros en 52 días. Sin duda, esta fue una cosa inexplicable. No lo creían los enemigos. Una obra como esta en tiempo récord era asombroso. Pero no, hermanos, esa no fue la gran obra de Nehemías. La verdadera obra de Nehemías, aquella que no podía perdonar sus enemigos, era otra. Recordemos que los enemigos amenazaron con ir a Jerusalén y matar a todos. Y paralelo a estas amenazas, algunos judíos que vivían entre ellos pretendieron atemorizar a sus hermanos, por lo que el profeta los tuvo que reunir y les dijo. Pues vamos a leerle Nehemías 4, 14 y 15. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Ese fue el gran delito de Nehemías. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Si bien ya habíamos citado el versículo 14, volvamos a leerlo una vez más. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Les estaba recordando las 10 plagas de Egipto. Les estaba recordando cuando el Señor abrió el mar rojo. Les estaba recordando las veces que el Señor abrió el río Jordán. Les estaba recordando los triunfos que el Señor les dio ante poderosos enemigos en la conquista de la tierra prometida. Les estaba recordando las veces que el Señor, el solo Señor, venció a los enemigos casi indestructibles, como el ejército de Sennacherib, sin que el ejército de Judá o Israel tuviera que lanzar una sola flecha. En pocas palabras les dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miremos la parte al versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, oigan, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué era lo que el pueblo de Judá había entendido? ¿Qué era eso que habían entendido? Habían entendido que Dios había escuchado el clamor de Nehemías y su clamor mismo, el clamor del pueblo. Habían entendido que Dios los escuchaba, los perdonaba y estaba con ellos. Habían entendido que con el brazo de Dios a su favor podían hacer cualquier cosa. Y en efecto lo hicieron. Confiaron en el Señor y el Señor los respaldó. Ese era lo que no le permitía, no le perdonaba. No le podían perdonar que Nehemías había reconciliado al pueblo con Dios y ahora el Señor estaba con ellos y les daría el triunfo en cualquier empresa. Le había hecho entender al pueblo que el Señor no desecha un corazón contrito y humillado. Les había quitado el miedo y el temor. Y llenos de Dios podían enfrentar al más poderoso enemigo y vencer. Les había quitado el miedo.
la cobardía y les había dado la fe y la seguridad en Dios. Esta es precisamente la tarea que los verdaderos pastores, los siervos de Dios deben hacer. Levantar los muros del espíritu de los creyentes, llevar a las ovejas a los pies de Cristo, para que una vez reconciliados con el Padre por medio de la sangre del justo, una vez justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, venzan los temores y enfrenten al enemigo, recordando que el enemigo ya ha sido vencido en la cruz. Amén. Y en la resurrección. Amén. Los siervos de Dios deben recordar al pueblo que el Señor los ha liberado del yugo de la esclavitud del pecado y los ha hecho nuevas criaturas y les ha dado salvación en Cristo Jesús, que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Hermanos, ya no debe haber más miedo ni temor. Las cosas viejas pasan. Hermanos, es por esto que el enemigo enfilará sus ataques contra la sana doctrina, contra los creyentes verdaderos, porque ya no temen al enemigo por fuerte que sea. No se entregarán tan fácilmente. El temor no tiene efecto en ellos y están listos a la batalla contra el pecado y la apostasía. Estarán listos a la guerra contra la incredulidad y la falsa doctrina. El enemigo se ha levantado contra nosotros al ver la guerra que contra el temor hemos iniciado. Y por eso es que con la voz del salmista cantamos. Vayamos al Salmo 23, 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? 27, perdón. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrás en lo alto. Hermanos, el enemigo atacará a la iglesia, pero no la derrotará. Amén. Sabemos que Dios le ha permitido algunas victorias sobre ella, pero también sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Amén. Nehemías no temió al enemigo, ni se escondió de él. Por el contrario, dijo: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Nehemías revivió el espíritu del pueblo en Dios, reconcilió al pueblo con Dios, y el Señor levantó los muros espirituales de cada uno. Y ellos, una vez fortalecidos en el Señor, reconstruyeron los muros de la ciudad. Ese es el orden y ese es el valor de las cosas. La primera obra fue la espiritual, la de llevar a la gente a los pies de su Señor. La segunda fue reconstruir el muro.
pero esa primera era la más valiosa, porque sabían que no iban a volver a ser derrotados. ¿Qué queremos decir? Hermanos, que deben reconciliarse con Dios quienes aún no lo han hecho, que deben vencer todo temor, que deben levantar los muros para proteger a la iglesia, esa que somos todos, y que debemos alistarnos para la batalla. Vayamos a Nehemías 4, 16 al 17. Dice Nehemías: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía espada. ¿Qué es esto? Es un llamado a levantar los muros de la sana doctrina, a estar todos trabajando en la predicación de la palabra y estar listos a su defensa. Debemos mantener lista esa espada de dos filos y estar prestos con la armadura de Dios. Que mientras el mundo es vencido, porque el mundo está siendo vencido y sometido por el temor y el miedo, nosotros prestos a la batalla contra el pecado y el maligno. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos estar listos para la batalla. Ya nos han dicho varias veces, es que ustedes buscan ser mártires. En realidad, hermanos, no digamos mentiras. Sabemos que nadie quiere morir. No nos podemos decir mentiras. Amamos la vida que Dios nos dio. Y la amamos es porque nos la dio Dios. Pero también tenemos claro que debemos decir como nuestro Señor: para esto hemos venido. Y como Pablo debemos decir: lo tenemos todo por basura por amor a mi Señor. Entendemos totalmente las palabras del Señor y por eso también nos acogemos a sus promesas. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, no hay que temer ante el enemigo. Sabemos que su persecución ha continuado y que muy posiblemente arreciará. Solo debemos decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O diremos como Nehemías: unos hombres como nosotros debemos huir. ¿Y quién que fuera como nosotros entraría al templo para salvar la vida? No entraremos. Es decir, no huiremos. Sacaremos la espada de dos filos. La sacaremos y con ella derrotaremos al enemigo. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado. Mira, Señor, una vez más te clamamos, Señor. Pedimos por esta iglesia, Señor. La ponemos en tus manos, Padre. Ay, Señor, quita todo temor. Quita todo miedo, Señor, ante los enemigos, Señor. Ante tus enemigos, Señor. Porque contra ti se han levantado, Señor. Te pedimos, Señor, haznos, Señor, tus hijos, Señor. Haznos valientes en esta batalla, Señor. Úsanos, Señor, como tus estandartes, Señor. Úsanos, Señor, como tus atalayas, Padre. No permita, Señor, que demos pie atrás, Señor. Padre, que como tus siervos, Señor, siempre confiemos en ti y todo en ti y solo en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.